A Dios esta noche porque estamos aquí. Vamos a orar para iniciar esta Ok, sí está bien. Gracias. Que no quería, pero ya quiso, ¿verdad? Vamos a orar, te decía, esta noche para iniciar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite este tiempo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque tenemos este tiempo para congregarnos y ser edificados en la palabra? Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te doy gracias porque tú nos permites este tiempo, Señor. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido que quites todo cansancio, toda distracción y que podamos esta noche estar atentos a lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, no nada más oidores. Y queremos que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Y solamente con tu ayuda lo podemos hacer. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, saca tu Biblia, tu libreta, tu lápiz y vas a apuntar. Y vamos a iniciar en esta noche. Y hoy yo te quiero compartir y le he puesto como título a este estudio que todos, tú y yo necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos necesitamos la sabiduría de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Y hoy el Señor, ¿sabes que nos quiere hablar de la sabiduría? Tenemos que estar atentos y nos va a hablar de la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? La sabiduría de Dios es la que tú y yo necesitamos. Hay sabiduría del mundo y sabiduría de Dios, ¿sí sabías? Dos tipos de sabiduría. Qué importante es hacer las cosas con sabiduría, ¿no crees? Importante que es. Y ¿cómo hacemos las cosas? ¿Con sabiduría o nos falta más sabiduría para poderlas hacer bien? Yo creo que a todos nos falta más sabiduría para poder hacer las cosas mejor, ¿no creen? Entonces, bueno, abre tu Biblia ahí en Santiago y seguramente tú ya has escuchado o has leído varias veces este versículo que dice Santiago 1:5. Y dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo da la sabiduría el Señor cuando le pedimos? Abundantemente. ¿Sí? Y aquí mira, Santiago está hablando de la sabiduría que no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino también, fíjate bien, a la capacidad de tomar buenas decisiones y sabias. ¿Cuántas veces no hemos tomado buenas decisiones? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Bueno, hoy Santiago nos lo está recordando y nos dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos ¿a quién? La pidamos a Dios y Él nos la va a dar abundantemente. O sea, está para ti y está para mí. Lo único que tenemos que hacer es pedirla, ¿sí? Y mira, en medio de circunstancias difíciles, todos hemos pasado por circunstancias difíciles, ¿verdad? Y necesitamos esa sabiduría. ¿Sabes para qué? Para salir adelante. Solamente de esa manera vamos a poder salir adelante en medio de las adversidades que se nos presenten, ¿no crees? Entonces, ¿es importante pedir sabiduría? Claro que es importante. Mira, muchos no saben que pueden pedir sabiduría, ¿sí? Y aún aquellos cristianos, pero no saben porque no han leído la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo la conozcamos. Hay muchas
¿sí? Bendiciones en la palabra que son para ti, para mí. Y muchas veces nos perdemos de esas bendiciones porque no las conocemos. Si las conocemos, se las podemos pedir al Señor y sabemos cuáles son. Entonces, mucha gente no sabe que Dios, si le pedimos sabiduría, nos la va a dar. Y aquí Santiago nos lo está recordando. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla nada más y nos será dada, ¿sí? Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo. Entonces, hoy Santiago nos está recordando esto, que si alguno de nosotros necesita sabiduría, se la pida a Dios. Y Él generosamente, fíjate bien esa palabra, generosamente nos la va a dar, ¿sí? ¿Cómo le has pedido tu sabiduría al Señor? Bueno, tú sabes cómo le has pedido, pero necesitamos pedirla de una manera bien, ¿sí? Orando, clamando a Él. Y como hijos de Dios, yo te quiero decir, no tenemos que vivir como si estuviéramos en la oscuridad, porque ya no andamos en la oscuridad, ¿sí? Ahora andamos en luz y sabemos qué hacer, porque no andamos en tinieblas, ahora te decía, caminamos en luz. Entonces, tú y yo podemos pedirle sabiduría a Dios y tenlo por seguro que Él nos las dará, ¿sí? Para tomar esas decisiones correctas que necesitamos tomarlas tú y yo. ¿Cuántos entendemos y sabemos que necesitamos tomar decisiones correctas en nuestra vida? ¿Para qué? Para que las cosas nos salgan bien, para que nos vaya bien, ¿sí o no? Entonces necesitamos de la sabiduría de Dios para tomar esas decisiones correctas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que no son correctas? Yo creo que muchas veces, y hemos tenido dolores de cabeza, ¿sí o no? Bueno, tenemos que pedir de esa sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, para poder tomar esas buenas decisiones. Y pensando que nosotros, ¿sí?, si le pedimos esa sabiduría al Señor, nos va a ir bien. Mira, muchas veces no pedimos esa sabiduría porque pensamos que todo lo sabemos, ¿sí? O que todo lo podemos entender, pero ¿cuántos sabemos que no es así? Tenemos que aprender a pedirle sabiduría a Dios. Y hoy el Señor nos está hablando y tenemos un Dios de oportunidades que si no hemos pedido como debe de ser, ¿sí?, podemos aprender para que el Señor nos dé esa sabiduría. Tenemos que aprender. ¿Cuántos queremos aprender? Yo creo que todos, ¿verdad? Y hoy te decía que Santiago nos lo está recordando. Y mira, la sabiduría que necesitamos tiene 3 características importantes y ahorita las vamos a ver, ¿sí? La primera, y no se nos debe de olvidar, es práctica. La segunda es divina y la tercera es a la imagen de Cristo. No olvidemos, fíjate bien, estas 3 características. Vamos a ver la primera característica y dice que es práctica. Y si dice que es práctica, se aplica y no es de tenerla ya, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarla. Se tiene que aplicar y poner en práctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente, fíjate bien, de conceptos y teorías. No se trata de eso nada más, sino que se aplica a cada concepto de nuestra vida. O sea, es para aplicarla a nosotros, ¿sí? Y ponerla en práctica. Por medio de esta sabiduría, ¿de cuál? De la sabiduría práctica, es que superamos las pruebas, ¿sí? Pidiéndole sabiduría a Dios, vamos a superar esas pruebas, porque ¿vendrán pruebas a nuestra vida? ¿Sí o no? Claro que vendrán pruebas, y ya han venido muchas. Y mira, solamente por la gracia y misericordia de Dios, aquí estamos hoy, a pesar de las pruebas que se nos hayan presentado a ti y a mí. Y vendrán muchas pruebas. ¿Sí crees que vendrán muchas pruebas?
vendrán muchas pruebas. Todos hemos tenido pruebas, te decía, ¿sí o no? Todos. Entonces, fíjate bien, con la sabiduría práctica vamos a poder superar esas pruebas. Solamente así. Una persona, escúchame bien, inteligente puede tener grandes ideas, ¿sí o no? ¿Conoces a personas inteligentes? Hay muchas, ¿sí? Pero una persona sabia, y aquí vamos a ver la diferencia, tiene grandes ideas, pero las pone a trabajar. Y hay una diferencia, ¿sí o no? ¿Sí notamos? Hay una gran diferencia. Entonces, de eso se trata la sabiduría práctica, que se aplique, que se ponga a trabajar esa idea o ese concepto. La segunda característica es que la sabiduría es divina y la sabiduría de Dios es más que el sentido común. Sí conocemos y sí sabemos cuál es el sentido común, ¿verdad? ¿Sí? Todos sabemos, pero el sentido común, fíjate bien, no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay dificultades y no nos ponemos alegres. ¿O quién se pone alegre cuando hay dificultades? Yo creo que nadie. Al contrario, hay dificultades y clamamos a Dios, oramos a Dios o le pedimos que nos ayude. ¿No es así? ¿Verdad que sí? Cuando vienen las dificultades. Entonces, esta sabiduría, fíjate bien, empieza con respetar a Dios y nos dirige a vivir bajo la dirección de Dios. Necesitamos de esta sabiduría y como resultado nos da la capacidad a ti y a mí para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes tú distinguir entre lo bueno y lo malo? Si sabes distinguir, qué bueno. Hoy mucha gente a lo bueno le llama malo, ¿sí has escuchado? Y a lo malo le llaman bueno, y sabemos que no es así. Lo bueno es bueno, ¿sí o no? Y lo malo, pues es malo. ¿Lo entendemos, verdad? Bueno, tenemos sentido común. La tercera característica es a la imagen de Cristo. Y pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios. Abre tu Biblia allí en Corintios, Primera de Corintios 1:24 y vamos a leerlo. Y dice, Primera de Corintios 1:24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y es la única manera en que podemos tú y yo ser salvos. Pero mira, conocer a Cristo de manera personal es la sabiduría más grande que cualquiera puede tener. Debemos de interesarnos, sí o no, por conocer a Cristo de manera personal. Y esa es la sabiduría más grande, ¿sí?, que cualquiera de nosotros pudiéramos tener. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios, sí o no. Necesitamos, y si le pedimos, Él nos la dará. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo creemos? Bueno, dice Proverbios, abre tu Biblia allí en Proverbios 2:6. Y dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? De su boca, de la boca de Jehová. Cuando leemos la palabra, adquirimos conocimiento e inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos entendiendo cada vez más y más. ¿Sí te ha pasado a ti así cuando lees tú la palabra? ¿Cuántos cuando leemos vamos entendiendo cada vez más y más? Bueno, el Señor nos va dando ese conocimiento y esa inteligencia. Necesitamos tú y yo
conocimiento e inteligencia. Tenemos que pedirle a Dios también y Él nos va a dar. Miren, la sabiduría se adquiere de dos maneras. La primera, como regalo de Dios. ¿Sí sabes que como regalo de Dios? Conocemos que Dios le dijo a Salomón, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras, ¿sí? Y se lo dio. Eso es como regalo de Dios. Yo no sé si a ti el Señor te ha hablado o te ha dicho qué quieres que te dé, pero bueno, ese es un regalo de Dios. Y segundo, como resultado de una búsqueda activa, conociendo la palabra, porque conociendo la palabra vamos adquiriendo sabiduría, ¿sí o no? Entonces, de dos formas, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo podemos entender? Entonces podemos entender que el punto de partida de la sabiduría es Dios y su palabra, nada más. Pero también, y lo acabamos de leer, la fuente del conocimiento y la inteligencia, ¿sí? Todo eso viene y procede de Dios. Y la sabiduría de Dios está escondida, te quiero decir, para los necios, también para los rebeldes. Y rebeldes y necios, ¿hay cuántos? Muchos, ¿sí? Yo conozco a muchos, no quieren nada con el Señor. Bueno, la sabiduría para ellos está escondida, porque no conocen y no quieren, ¿sí? Ellos dicen, o muchos dicen, no necesito de esa sabiduría. O luego dicen, no necesito de Dios. Qué tremendo, ¿no? Muchos dicen, ocupo de mi sabiduría y nada más. Esa es la sabiduría del mundo, ¿sí? Son necios y son rebeldes. Pero para encontrar la sabiduría de Dios y usarla, ¿sabes que hay que esforzarse? ¿Sí o no? Tenemos que esforzarnos. No es nada más de pedirla y ya. La sabiduría es el regalo de Dios para nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y está accesible para nosotros, pero tenemos que pedirla. Y el camino hacia ella, yo te quiero decir que no es fácil, es arduo, ¿sí? Dios solamente la da, fíjate bien, a quienes la buscan de todo corazón. Cuando tú le pides sabiduría, ¿cómo se la pides? ¿De corazón? Cuando tú le pides algo, ¿cómo se lo pides? ¿A cambio de otra cosa? Bueno, debemos de saber y entender que lo que le pidamos a Dios debe de ser de todo corazón. ¿Cuántos creen que así es? Así es, ¿sí? ¿Cómo debemos buscar la sabiduría? De todo corazón. Entonces, cuando nos encontramos sobre su camino, el camino de la sabiduría, ¿sí? Nos damos cuenta de que la verdadera sabiduría es de Dios, ¿sí? De nadie más, y que Él nos guiará. Hay dos tipos de sabiduría, sabiduría de Dios y sabiduría del mundo, te decía. La sabiduría del mundo, ¿sí? Es la que no desciende de lo alto, y la sabiduría de Dios es la que desciende de lo alto, ¿sí? Sabiduría terrenal, animal y diabólica, de esta sabiduría no estamos hablando. Y si tú has leído por ahí en Santiago 3:15, encontramos que habla de esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios, y que Él nos da esa sabiduría, pero nos guía también. También recompensará nuestra búsqueda sincera y persistente si nosotros se la pedimos. ¿Sí crees? Tenemos un Dios que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, pero todo depende cómo se lo pedimos, de qué manera, de qué forma. Y sabemos y hemos entendido que debe de ser de todo corazón. Mira, Dios le da sabiduría y victoria al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Bueno, a nosotros nos da sabiduría y victorias. ¿Cuántas victorias te ha dado?
Yo creo que muchas, y sabes que nos va a seguir dando victorias en medio de las adversidades, te decía, que se nos presenten. Vamos a salir victoriosos, solamente en Él podemos ser victoriosos, en nadie más, ¿sí? Y Dios no le da sabiduría ni victorias a los que viven a la deriva. ¿Y quiénes viven a la deriva? Los que no quieren nada con Dios, ¿sí? Los que no les interesa conocer y saber de Dios. Esos son los que viven a la deriva. ¿Y cuál es su destino de esos que viven a la deriva? Su destino es la destrucción. Y así hay mucha gente allá afuera. Sí conocemos a gente que no quiere nada con el Señor y sabemos que su destino es la destrucción. Mucha gente hay así. Yo no sé si en tu familia, pero en mi familia sí hay muchos, y qué tremendo. Por eso tenemos que predicarle el Evangelio. Y yo te lo he dicho en otras ocasiones, si nos rechazan, no es a nosotros, rechazan a Jesús. Si somos fieles a Dios y tenemos siempre presente nuestro propósito en la vida, ¿sabes qué va a pasar? Él nos protegerá de todo y vamos a poder salir, te decía, victoriosos. Entonces, adquirimos sabiduría por medio de un proceso constante de crecimiento. ¿Sí lo entendemos? ¿Y cómo lo podemos entender si te preguntas? Bueno, lo vamos a ver. Primero, ¿sí? Debemos confiar en Dios y honrarlo. Ese es el primer punto. Segundo, debemos darnos cuenta de que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios? Bien. Tercero, debemos tomar buenas decisiones y evitar las trampas del pecado, porque viene el pecado, vienen las tentaciones y debemos de tener cuidado de eso. Cuarto, debemos aprender de nuestros errores. ¿Cuántos creen que debemos aprender de nuestros errores? Todos debemos aprender de nuestros errores y seguir adelante después de que pecamos o tomamos malas decisiones, porque aún siendo cristianos, ¿podemos pecar? Claro que podemos pecar, ¿sí? No practicamos el pecado, y esa es la gran diferencia. Y si pecamos, ya sabemos, dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es de que si fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón y seguir adelante. Este proceso, fíjate bien, de crecimiento lleva tiempo. ¿Cuántos sabemos que el proceso de crecimiento lleva tiempo? ¿Sí? No es de la noche a la mañana. Muchos quisieran que fuera rápido o como una varita, ¿sí? Mágica, pero sabemos que no es así. No es de inmediato. ¿Cuánto tiempo llevas tú adquiriendo sabiduría de Dios? Yo te preguntaría, bueno, tú sabes cuánto tiempo tienes de conocer la palabra, ¿sí? Bueno, yo creo que el tiempo que tienes, ese tiempo llevas, ¿sí? Adquiriendo sabiduría, pidiéndole sabiduría a Dios. Y sabes que no vamos a terminar, o sea, no hay un límite que digamos, bueno, yo ya tengo toda la sabiduría y ya no necesito. ¿Cuánto sabemos que cada vez vamos a necesitar más y más y más y más? ¿Sí? Es un proceso y va a terminar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Debemos de estar conscientes de esto y no decir, yo ya tengo toda la sabiduría que necesita. No, cada vez vamos a necesitar más y más sabiduría de Dios. Solamente así y de esa manera vamos a poder salir adelante. Entonces te decía que cuánto tiempo llevabas adquiriendo sabiduría, y ha sido un proceso, pero podemos orar y pedirle a Dios todos los aspectos de la sabiduría y dar los pasos necesarios para poderla desarrollar, ¿sí o no? Todo consiste en pedirle a Dios, pero de todo corazón. El Señor es bueno y sabemos que es bueno, y Él nos ayudará. ¿A cuántos ha ayudado el Señor? A todos nos ha ayudado, de una, de otra manera, de muchas formas, pero a todos nos ha ayudado. Y nos dará
de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto lo podemos entender eso? Es importante porque mira, muchas veces no nos ha dado cosas que le hemos pedido. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que no nos convienen, ¿sí? Porque sabe que a lo mejor eso nos va a ocasionar un mal. Todo debe de ser de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Su voluntad es mejor que nuestra voluntad, ¿sí? Dice Santiago también que muchas veces pedimos y pedimos ¿cómo? Mal. Muchas veces no sabemos pedir. Tenemos que pedir de todo corazón y pedir bien. Dice Mateo 7, abre tu Biblia ahí en Mateo 7. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí está hablando Jesús, y Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios, por sobre todo, primeramente, porque la gente, mira, muchas veces se esfuerza a medias, y hay mucha gente que se esfuerza, pero a medias nada más, ¿sí? Y llega a la conclusión de que no hay Dios, ¿sí? O no hay manera de encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque se esfuerza a medias. Nuestro esfuerzo para la búsqueda de Dios debe de ser completo, ¿sí? De principio a fin. Solamente de esa manera, a medias, no debemos de hacer nada a medias, ¿sí? Debe de ser completo lo que hagamos. Y el Señor ve la actitud, y si lo hacemos así, Él se va a agradar, ¿sí? Porque mira, conocer a Dios requiere de fe, de concentración y persistencia. ¿Cuánto sabemos? Pero Jesús nos asegura que nuestros esfuerzos serán recompensados, ¿sí? Lo que te esfuerces tú en buscar las cosas de Dios, ¿sabes que serán recompensadas? Y depende de cada uno de nosotros cuánto nos vamos a esforzar. Tenemos que creerlo y vale la pena. Yo te animo a esforzarnos en todas las cosas del Señor. Debemos buscar a Dios y no darnos por vencidos. Tenemos que seguir pidiéndole más conocimiento, más paciencia, más amor, más entendimiento, pero sobre todo sabiduría. ¿Cuántos le pedimos eso? Bueno, tenemos que pedirle esto y si se lo pedimos, Él nos lo va a dar. ¿Cuántos lo creen? Todo esto, tú y yo lo necesitamos, ¿no crees? Todo esto que el Señor nos ha hablado hoy, nos debe de animar, ¿sí? Para pedirle cada día más sabiduría. Y nos recuerda Santiago y dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué necesitamos hacer? Pedírsela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿sí? Pero debe de ser de todo corazón. Vendrán dificultades y adversidades, problemas, y tenemos que enfrentarlos, ¿sí o no? Tenemos que enfrentarlos, pero solo con la ayuda de Dios y su sabiduría vamos a poder resolverlos y salir adelante. Es necesario pedirle sabiduría a Dios. Y mira, vamos a ver un caso en la Biblia. Hay varios donde hay hombres en la Biblia que le pidieron sabiduría a Dios, pero vamos a ver uno que yo creo que todos lo conocemos y el Señor nos va a ayudar para entenderlo mejor. Un caso en la Biblia, te decía, donde un hombre llamado Salomón, y todos lo conocemos, pide sabiduría en lugar de pedir otras cosas. Y abre tu Biblia, ahí en Primera de Reyes.
Primera de Reyes 3, y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré tus días. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, Dios, vimos que se le apareció a Salomón para concederle sabiduría, ¿sí? Y vemos que Dios honró la petición de Salomón. Y si tú le pides sabiduría a Dios, yo estoy seguro que Dios va a honrar tu petición también, pero debe de ser de todo corazón. Entonces, Dios honró la petición de Salomón. A Salomón le dio la oportunidad de obtener cualquier cosa que quisiera en el mundo, ¿sí? Y a ti y a mí también nos da esa oportunidad, pero sabemos y entendemos que no nos conviene, ¿verdad? Pidió sabiduría y le dio Dios un corazón entendido para guiar bien al pueblo y tomar decisiones correctas, ¿sí o no? Y todos conocemos. Nosotros podemos también, fíjate bien, pedirle a Dios que nos dé esa misma sabiduría. ¿Cuántos sabemos? La sabiduría que le dio Dios a Salomón, esa misma sabiduría te la puede dar a ti y me la puede dar a mí. ¿Cuántos creemos y cuántos sabemos que así es? ¿Sí? En el versículo 9 que leímos, le pide corazón entendido y se lo dio. Salomón le pidió entendimiento para realizar su trabajo, ¿sí? Y tú y yo tenemos que pedirle también ese entendimiento para realizar nuestro trabajo en las cosas de Dios. ¿Cuántos creen?
No le pidió a Dios que hiciera el trabajo por él. ¿Sí lo entendemos? Y tú y yo tampoco tenemos que pedirle que Dios haga el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Tenemos que pedirle que nos ayude para poder realizar ese trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. ¿Cuántos sabemos? Bastante trabajo, ¿sí? Dice su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso en otras ocasiones yo te he dicho, servirle al Señor es un privilegio y yo te animo para que tú le sirvas al Señor. Mira, es una bendición el servirle al Señor. Tú puedes decir, pero híjole, yo no sé cómo o de qué manera o de qué forma. Solamente dispón tu corazón y el Señor hará la obra. ¿Cuántos creen? Pero necesitamos animarnos, necesitamos decidirnos. Y yo te animo, te invito para que te decidas servirle al Señor. Entonces, tenemos que pedirle que nos ayude a hacer las cosas que tú y yo tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? No le tenemos que pedir a Dios que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pedirle lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Y si le pedimos, ¿sí?, que nos ayude y nos dé sabiduría, y esa sabiduría necesaria para poder hacer las cosas, ¿qué crees que va a pasar? Nos va a ayudar y nos vamos a dar cuenta del valor que tiene el hacer las cosas. Mira, yo no sé si tú te has fijado o te has puesto a pensar que cuando haces algo, ¿qué valor tuvo el hacerlo? ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué alcance? Porque mucha gente o muchos que se dicen cristianos hacen las cosas no tomándole un valor o haciéndolas nada más por hacerlas. Tenemos que considerar el valor que tienen, ¿sí? Y de dónde provienen las fuerzas para hacerlas nosotros, dándole gracias a Dios. Entonces es importante considerar eso. Salomón pidió sabiduría en vez de pedir riquezas, pero leímos y conocemos la historia, Dios le dio riquezas también, ¿sí o no? Y muchas, ¿sí? Saben que Dios nos promete que si somos obedientes nos va a bendecir, ¿sí o no? Pero también saben que Dios no promete darle riquezas a los seguidores de Él. No promete, ¿sí? Entonces, más bien nos da, te da lo que necesitamos, ¿sí o no? Y no nos va a desamparar. Pero no podemos pensarlo o verlo de esta manera, le voy a dar para que me dé. ¿Cuántos sabemos que las cosas con el Señor no son así? ¿Sí? Él sabe lo que tú y yo necesitamos y yo creo que hasta este día nos lo ha dado, ¿sí o no? Por eso tenemos que ser agradecidos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar primero? Yo te diría que el reino de Dios y su justicia, y tú sabes, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? ¿Y qué vendrá por añadidura? Todo, todo, todo. Por eso te decía hace un rato, si tú le has pedido al Señor y no te ha dado algo es porque no nos conviene, ¿sí? Pero el Señor es bueno y seguirá siendo bueno. Tenemos que poner la mira en las cosas del Señor, no poner la mira en las riquezas de este mundo. De eso para nada aprovecha y no nos sirve, ¿sí? Y sabes que la gente que pone la mira en las riquezas, en las cosas de este mundo, solamente trae insatisfacción, ¿sí? Y es algo que entre más se tiene, más se quiere. ¿Sí lo podemos entender así? Hay mucha gente allá afuera. Yo no sé si tú conoces
a personas así, pero yo conozco a personas que ya tienen varias cosas y siguen queriendo tener más y ya las han alcanzado y luego más, y sabes que siempre va a haber un vacío. Entonces tenemos que buscar, tú y yo, hermano, las cosas celestiales, ¿sí? El reino de Dios y su justicia. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Si Dios y su obra, fíjate bien, toman prioridad en nuestra vida, porque así debería de ser, Él sustentará todas nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí? Si Dios y su obra toman prioridades en nuestra vida, que así debe de ser, Él sustentará todas nuestras necesidades y Él tendrá cuidado. Y mira, te quiero decir también que si no es así, Él tendrá cuidado de nosotros, ¿sí? Tendrá misericordia, pero nosotros tenemos que ser entendidos y obedientes para ser más bendecidos. Salomón recibió de Dios un corazón sabio y entendido, y ese lo puedes recibir tú y yo también, si se lo pedimos, ¿sí? Le correspondió a él aplicar esa sabiduría en su vida a Salomón, ¿sí o no? Vemos que Salomón fue sabio al gobernar a la nación, pero necio en los asuntos de su vida personal. Y conocemos también la historia, ¿verdad? Todo lo que hizo, cuántas mujeres tuvo, cuántas concubinas tuvo, tú sabes. Entonces, fue necio en los asuntos de su vida personal. La sabiduría incluye el discernimiento para saber lo que es bueno y la firmeza de carácter, fíjate bien, para aplicar ese conocimiento. Aunque Salomón fue sabio, porque fue sabio, y la palabra dice que no habrá otro como él, ¿verdad? No siempre actuó conforme a su sabiduría. Y tú y yo tenemos que actuar conforme a la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. ¿Y dónde podemos ver o dónde podemos encontrar? En su palabra. Mira, vamos a Primera de Reyes 11:6. Y dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Sí? Tenemos que seguir tú y yo cumplidamente, ¿sí? Totalmente. Para poder decir que el Señor se agrada de lo que tú y hacemos, pero sobre todo si tenemos la sabiduría de Dios. Dios contestó la petición de Salomón, ¿sí o no? Claro que sí. Y le dio un corazón comprensivo. Nosotros, tú y yo, tenemos la sabiduría de Dios a nuestra disposición. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirla. Pero ¿cómo se la tenemos que pedir? De todo corazón y con un corazón entendido, en oración, ¿sí? Es nuestra decisión ponerla en práctica y eso va a depender de ti y de mí, así como Salomón lo hizo. Y cuando aplicamos, fíjate bien, la sabiduría a la vida, demostramos un corazón comprensivo, solamente de esa manera. Para terminar, yo te quiero decir que no debemos, por ningún motivo, negarnos a la sabiduría de Dios. Está disponible para ti, para mí, ¿sí? Tampoco debemos negarnos al consejo de Dios. ¿Y en dónde tenemos su consejo? En su palabra. Obremos tú y yo de una manera sabia para que el Señor se pueda agradar de ti y de mí, para poder obedecer sus mandamientos,
sus estatutos y enseñanzas ahí en la palabra. Si lo hacemos así, fíjate bien, tendremos buenos resultados. ¿De veras lo crees? Nos conviene. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Sabiduría. Vamos a darle gracias por este mensaje, este estudio, y vamos a orar, si me acompañas. Señor, en esta noche yo te doy gracias porque sabemos que tú hoy nos has hablado, y te damos gracias porque hoy nos recuerda Santiago que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedírtela a ti, y tú nos la vas a dar porque tú eres generoso, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, porque solamente de esa manera vamos a poder enfrentar las adversidades que se nos presenten y salir victoriosos. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, y solamente pidiéndote a ti con un corazón entendido es de la manera como tú nos la vas a dar, Señor. Queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabemos que lo demás vendrá por añadidura, Señor. Por sobre todo, Señor, hoy en esta noche, de todo corazón te pedimos de tu sabiduría, porque necesitamos cada día, Señor, más y más de tu sabiduría para tomar esas buenas decisiones que necesitamos tomar, Señor. Solamente tomados de tu mano lo vamos a poder hacer bien. De otra manera vamos a fracasar, no lo vamos a hacer bien, Señor. Necesitamos de tu sabiduría para poder transmitirla a otras personas también, Señor, y que puedan entender tu palabra, tu evangelio, Señor. Necesitamos, Señor, muchas cosas de ti, y hoy en específico nos has hablado de la sabiduría, Señor. Necesitamos, Señor, que nos des ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, para poder hacer las cosas y poder obedecer tus mandamientos, Señor, tus estatutos, tus leyes, y que tú te puedas agradar de cada uno de nosotros. Así como tú le diste a Salomón sabiduría, Señor, te pedimos que a nosotros, que a mis hermanos, Señor, tú concedas esa sabiduría también, y que les des ese entendimiento para poder saber cómo pedírtela, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, que estarás con nosotros para salir adelante en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, pero que la hagan viva, Señor, y saliendo de aquí, que puedan anunciar tus maravillas, Señor. Te doy gracias, y todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo que el viernes hay oración y es a las 11, y los jóvenes tienen su reunión, y el domingo nuestra clase de preinstituto bíblico de 10 de la mañana a 10:45, y nuestra reunión general a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga, que regresen con bien y que cenen sabroso.